La Universidad Nacional Abierta y su Centro Audiovisual presentan un video realizado para la Dirección de Investigaciones y Posgrado. Especialización en Derechos Humanos. Acoso escolar, una huella en el tiempo. Artículo 32A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto recíproco y la solidaridad. Los padres, madres, representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras deberán emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o humillante. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar políticas, programas y medidas de protección dirigidas a la abolición de toda forma de castigo físico o humillante de los niños, niñas y adolescentes. El acoso escolar hay que diferenciarlo un poco de lo que es la violencia escolar. El acoso escolar lo podemos detectar con tres variables importantes. Estas tres variables tienen que ver con una asimetría de poder, en la que hay un niño que se siente más poderoso que otro y de alguna manera le inflige daño, ya sea físico, verbal o psicológico, y este daño además es reiterado. Este daño es, digamos, recurrente en el tiempo, se repite con mucha frecuencia y hay además una intencionalidad de producir dolor o malestar al otro. Entonces, digamos, es importante poder diferenciarlo de lo que es la violencia escolar, de que la violencia es un hecho puntual. Esta es una situación muy particular que se ha venido estudiando desde finales del siglo pasado, de 1998, fundamentalmente con Dawn Elbus, que trabaja el tema y él trabaja con los actores y él los clasifica como el observador, la víctima y el victimario. Se habla de diferentes tipos de acoso y el acoso que es como el más conocido como el acoso escolar, del cual más se habla, es el acoso físico. El acoso físico, es el acoso donde hay un contacto físico directo entre el acosador y su víctima. Está relacionado con la zancadilla, con el jalón de cabello, con el pellizco. Ese es fundamentalmente el acoso físico directo. También se puede hablar del acoso físico indirecto, es el que tiene que ver con el robo de las pertenencias. Aparte de este tipo de acoso físico directo e indirecto, tenemos el acoso psicológico, que es la descalificación, la no incorporación y la desestimación de las cualidades de un compañero de clase o compañera. El acoso verbal es la descalificación verbal, el insulto, y el acoso que más importancia tiene o que más relevancia ha tenido por su implicación y su relevancia es el acoso cibernético o el ciberbullying o el acoso mediático, que es el acoso que se establece una relación entre uno o uno y que tiene que ver con una mala comunicación con la utilización de las redes sociales. Es el acoso que fundamentalmente traspasa los muros de la escuela y que el acosado no sabe quién lo está acosando. Y eso es mucho más de una consecuencia mucho más severa que quizás el acoso físico, el verbal o el psicológico. Tenemos el ciberacoso, el acoso a través de redes virtuales como teléfonos celulares, internet, redes sociales, en donde los niños generalmente tratan de agredir indirectamente al otro a través de burlas o de comentarios inapropiados. Este es, digamos, un fenómeno que nos ha preocupado mucho por la alta incidencia de eventos en donde se producen este tipo de cosas. Y bueno, digamos, lo importante es poder trabajar con ellos lo que es el uso de la tecnología, pero de la tecnología hacia un fin útil y positivo y bondadoso, no hacia un fin que quizás pueda
dañar al otro, sino más bien que pueda ser más bien productivo y enriquecedor para toda la comunidad. Entonces creo que también es un aspecto importante y que los padres pueden regular mucho el uso de este tipo de redes a través de la comunicación, el diálogo abierto y a través de ejemplos en donde se pueda ver que lo que tú colocas, por ejemplo, en una red social se puede mantener a lo largo de tu vida y eso puede marcar a una persona y muchas veces de manera negativa. Cuando esa violencia es a nivel verbal, que comienzo con chistes de mal gusto, cuando comienzo a burlarme del otro, porque hay algunas diferencias, por xenofobia, porque es gordito, porque tiene las orejas un poquito más grandes, o porque es demasiado delgado, porque es demasiado alto, y comienzan esas burlas, pero sostenidas en el tiempo, ahí comienza el abuso, ahí comienza el acoso escolar. Ese es el acoso verbal. El acoso físico es cuando ya te empiezo y te doy con un libro, te doy con un cuaderno, pero que lo hago de manera sostenida, te entierro la punta del lápiz, te coloco el pie para que te caigas, te empujo. Y el peor de los acosos, que es el relacional o psicológico, es cuando para hacer cualquier tarea en grupo yo te excluyo, siempre te doy la espalda. Ese es el peor porque eso minimiza a la víctima moralmente y psicológicamente. Y eso hace de que tu estima, tu autoimagen y tu autoconcepto se deterioren. Según mi experiencia en el trabajo en las escuelas o como psicóloga escolar, yo siento que todos estos, tipos de acoso son difíciles de manejar. Quizás el que puede dejar más herida es el acoso verbal o el acoso psicológico, porque son heridas que quedan en el niño, de alguna manera se sienten mal por, de alguna manera, el acosador siempre busca como esa parte débil del niño, esa parte en la que puede llegar a hacer sentir mal al otro y de alguna manera eso hace que el niño a la larga no sepa cómo defenderse y ese no poder defenderse hace que muchas veces se originen heridas que además pueden permanecer hasta la adultez. Hay adultos que comentan que fueron víctimas de acoso escolar y que sufrieron de depresión, por ejemplo, trastornos como la depresión o inclusive el suicidio. ¿Okay? Entonces quizás la violencia es algo que va mermando y se va filtrando y que va dejando cada vez más huella a lo largo del tiempo. Acoso escolar, una huella en el tiempo. Una de las cosas de las investigaciones que se han logrado detectar es que justamente los agresores pueden ser provenientes pues tienen heridas emocionales, probablemente vienen de, familias donde, por ejemplo, el castigo físico se puede utilizar como forma de solucionar los conflictos, o quizás no es el castigo físico, sino a través de formas violentas, como se solucionan las cosas en casa. Y ellos de alguna manera reproducen eso en el ámbito escolar. Entonces, podrían ser, como decía anteriormente, familias donde hay padres autoritarios, donde quizás la ley se impone sin necesidad de negociar y de conversar, o pueden ser familias muy laissez-faire o familias muy permisivas, donde no hay la valoración de lo que el otro puede sentir y donde la empatía quizás está muy carente dentro de esos hogares. Son niños que quizás les cuesta mucho controlar su impulsividad. En algunos casos tienen trastornos psiquiátricos como por ejemplo impulsividad, fallas en el autocontrol de su conducta. Son, personas que liderizan negativamente también dentro del grupo, pueden ser considerados los más populares, pero a través de conductas inadecuadas, el mismo grupo también les refuerza positivamente el hecho de que puedan meterse con alguien o, como dicen coloquialmente, chalequear a alguien. Dentro del chalequeo y el acoso hay una línea divisoria muy invisible que se puede transformar la broma en un acoso escolar.
Hay algunas tendencias que nos dicen que una persona con problemas de autoestima, una persona con problemas de relaciones sociales, una persona niño adolescente con algún tipo de problemática de relación social, de dificultades en el hogar, pudiera ser un niño acosado, pero no necesariamente hay un protocolo que diga yo por tener anteojos voy a ser acosado en la escuela. O yo por venir de un sector diferente social voy a ser un acosador en contra de mis compañeros. No hay un protocolo específico que diga que vamos a ser acosadores o vamos a ser observadores del hecho violento en la escuela. El perfil académico y psicológico de la víctima, está justamente en aquellos niños que quizás les cuesta lo que es la parte de sus habilidades sociales. Son niños que les cuesta poner límites a la hora de mostrar algún malestar. Son incapaces quizás de hacer valer sus derechos. Son niños que tienden a... Muchas veces se ha conseguido lo contrario a lo que la gente piensa, que quizás tienen alguna tipología física, alguna deficiencia, digamos, cognitiva, de aprendizaje. Ellos podrían ser también vulnerables, pero también aquellos niños que destacan. Por ejemplo, la niña más guapa del salón o el niño más sobresaliente del salón, quizás el niño más justo del salón, también puede ser víctima de acoso escolar por una pequeña razón, y es la envidia. Muchas veces la envidia, la competitividad, hace que los niños quieran como meterse con el que destaca y con el que es diferente a ellos. Dentro del problema del acoso escolar está el problema de la aceptación a la diversidad. Justamente el poder entender que no todos somos iguales y que algunos tenemos fortalezas y debilidades y podemos destacar, y podemos quizás no ser tan buenos en ciertas áreas de la vida. El observador juega también un papel muy importante. Hace parte de lo que se llama el círculo de violencia escolar. No se queda atrás, tiene las mismas consecuencias que al final va a tener tanto la víctima como el victimario. Él va a presentar dos situaciones, una es la disonancia moral y otra es el sentimiento de culpabilidad. Estos testigos pueden llegar a apoyar afectivamente al niño que está siendo acosado, de manera de transmitirle que, bueno, que un amigo es aquel que te quiere y que te quiere bien, y no es aquel que te lastima o que te hace sentir incómodo. Entonces creo que también el poder trabajar, que el docente, los adultos podamos trabajar con ellos en que ellos puedan detectar estas situaciones y, por ejemplo, avisar a algún adulto, a algún docente, y de ahí, digamos, podemos diferenciar lo que es un chisme de un reporte inteligente. El acoso escolar está influenciado por el género. Generalmente entre 8 y 16 años es cuando más se da el acoso escolar. Este acoso, desde mi experiencia como docente de aula, en el género se da acoso físico y verbal más entre los varones. Y el acoso relacional, que es ese segregamiento entre compañeros, se da más con las niñas. El tipo de acoso en cada niño varía. Quizás en los varones podemos ver que el tipo de acoso es más físico. En las niñas el tipo de acoso es más relacional o más de tipo verbal, o lo que llamamos el tipo de acoso más indirecto, a través de los chismes, de las burlas, de excluirlas, por ejemplo, de fiestas o de reuniones o en trabajos en equipo, tratar de alguna manera de no tomarlas en cuenta. Pero digamos que quizás en lo que es la época de la adolescencia, como hay una necesidad de pertenecer al grupo, quizás el acoso termina siendo como más vulnerable, o sea, termina como produciendo dificultades emocionales en el niño, al no sentirse como dentro de su grupo de pares, no se siente aprobado, no se siente perteneciente, y todo lo contrario, se siente excluido. Entonces yo diría que en la época de la adolescencia quizás este tipo de fenómeno se agudiza, y además los síntomas son bien particulares a estas edades.
donde el grupo de pertenencia es muy importante para ellos. El acoso acontece en todos los espacios sociales de la escuela, donde todos los niños hacen su vida social, pero donde más acontece es en el aula porque es el sitio donde pasan más horas juntos. Pero puede pasar en el baño, puede pasar en la cantina, puede pasar en el recreo, y hay dos momentos particulares que son entrando al aula y entrando a la escuela. Momentos en que todos están juntos, donde hay menos supervisión por parte de los docentes o de los encargados de ese grupo escolar, y es donde están aconteciendo más los hechos de acoso escolar, en esos lugares y en esos momentos particulares de la vida social de los alumnos en la escuela. Una de las causas por las cuales los niños pueden ser más acosados o víctimas es que quizás ellos han visto o no han reconocido sus propias fortalezas, y hay cierto matiz de inseguridad interna que hace que quizás el acosador pueda ver como ese punto vulnerable en el niño, y de ahí que busque someterlo, busque a través del poder establecer una relación de sometimiento hacia esa persona, y quizás el desconocimiento de sus derechos también hace que quizás ellos sientan que se lo merecen. También hay como ciertas ideas preconcebidas en algunos niños que yo he podido trabajar, de que yo me lo merezco, es que si yo fuera distinto, es que si yo fuera más alto, si yo fuera de cierta manera como el grupo supone que debe ser, quizás yo no sería tan víctima de acoso, quizás yo no tendría el problema de que me estén mirando distinto. Desde el punto de vista de lo que establece la ley, es bien importante plantear que las situaciones de acoso pueden tener como distintos tipos de manifestaciones. Manifestaciones a veces que lo convierten básicamente en un problema de tipo de relaciones sociales, o situaciones en las cuales no estaríamos hablando propiamente de un problema escolar, sino que estaríamos hablando de un hecho que califica o tipifica como un hecho delictivo, y el comportamiento legal sería otra cosa. Entonces, ¿en qué tenemos que estar de alguna forma capacitados o entrenados los docentes? En términos legales, la ley señala en algunas normas cómo nosotros debemos actuar para prevenir los hechos de violencia. Así tienes artículos como, por ejemplo, artículos bien importantes como el 57 de la LONNA, que te plantean que la disciplina escolar y la normativa de convivencia en las escuelas debe ser administrada o regulada conforme a los derechos de todas las personas, y específicamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si uno como escuela trabaja con ese enfoque de promover la corresponsabilidad de las personas, de respetar a cada quien como sujeto de derechos y como sujeto corresponsable de la vida social, bueno, mira, la cosa puede efectivamente marchar. Ahora, si tienes un caso específicamente de violencia escolar que implica la agresión, la intimidación o el acto ahí reiterado de acoso, por ejemplo, de un niño al otro, lo que tiene que hacer la escuela en primer lugar es no dejar pasar la situación. Lo peor que podemos hacer los padres y que pueden hacer los docentes y los propios muchachos es hacer esa política del avestruz de decir aquí no está pasando nada. Eso es lo más perverso, lo más dañino. En cuanto al acoso escolar, me regreso es por la familia, porque no le enseñan el respeto, no le enseñan a tolerar a las personas que son diferentes, que por lo menos hay alguien que sea gordito, ay mira que el gordito, eso va desde el hogar. Los niños ven esos ejemplos y obviamente reaccionan eso en la escuela. Falta de valores en la casa. ¿Ves? Yo creo que eso se ha perdido mucho, los valores en la casa. ¿Sí? El respeto, la honestidad, la responsabilidad. Hay que tratar de humanizar todos los espacios, comenzando por el familiar. A veces los niños son expuestos a las discusiones entre padres y eso también ellos lo reflejan, pues. Aunque a veces uno cree que no se dan cuenta de que no, tan pequeño que eso no se acuerdan, no, mentira, todo eso ellos lo reflejan en el colegio, se hacen violentos o se pueden hacer tímidos y entonces son víctimas de la violencia. Creo que es importante tanto para la familia como para los docentes poder identificar cuando hay una situación particular de acoso, o cuando estoy acosando o cuando he sido acosado. Es difícil porque a la familia le cuesta mucho identificar estas situaciones y a los docentes también.
Pero sí les podemos dar algunos indicadores para la familia, unos indicadores para los docentes de que está pasando algo en esa vida psicosocial de ese alumno de ese aula particular. Cuando un niño le dice a la mamá que no quiero ir a la escuela, cuando un niño le comenta a la mamá que no tiene compañeritos, cuando un hijo le dice a su mamá, mamá no quiero ir al colegio hoy, mamá no quiero hacer las tareas, mamá me duele la barriga, cuando la mamá se está dando cuenta que el niño o la niña se está comiendo las uñas, cuando permanecen y hay mucha frecuencia de dolores de estómago, hay vómitos, eso podría ser un indicador de algo está pasando en la escuela. Igualmente el docente podría observar algunos indicadores como la poca interacción con los compañeros, la baja de rendimiento, la poca comunicación con el docente. Eso podría ser indicadores fundamentalmente del caso de los niños que están siendo acosados. En el caso de los acosadores, el acosador es un niño que trata de mostrarse fuerte, de mostrarse diferente a los demás, y es mucho más evidente las características de él con esas situaciones de acoso que las características del acosado o las características del observador. Estamos bien preocupados por el tema de la violencia que está presente en las escuelas y creemos que es tremendamente injusto pretender que es una situación que deba ser atendida directamente o exclusivamente por los profesores y por los directores de los centros educativos. Lo que está ocurriendo en términos de violencia en los centros educativos es evidentemente un reflejo de la violencia que tenemos en la sociedad. Esa violencia lamentablemente se ha convertido en normas de relaciones entre las personas, se ha convertido de alguna manera, y nos duele mucho, en una especie de cultura, se metió en la familia, se metió en las escuelas, y uno pudiese afirmar que se trata de una especie de epidemia, un problema de salud pública. Entonces, es como muy fácil decir, esto es un problema de un conjunto, unos cuantos muchachitos que actúan de esa manera y los vamos a controlar, y aplicando estos 2 o 3 artículos ya tenemos resuelto el asunto. Un problema quizás en estos momentos de salud pública, es un problema que puede generar trastornos mentales a posteriori, inclusive ausentismo escolar, exclusión, deserción escolar. Hay una serie de consecuencias que se van generando y que de alguna manera lastiman y mitigan lo que es la labor educativa. Afortunadamente en el país tenemos vigentes normas bien importantes que no solo permiten detener, sino además prevenir el acoso escolar y las situaciones de violencia en los centros educativos. Tenemos la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Está específicamente esa ley fundamentada en la Convención sobre Derechos del Niño, que es un pacto internacional de derechos humanos de la niñez que está vigente en el país, y allí tenemos los docentes y también los estudiantes, los padres y representantes, la oportunidad de contar con normativas que nos permiten actuar desde el punto de vista legal para prevenir y atender, respetando los derechos que corresponden a todas las personas, las situaciones de violencia, las situaciones de acoso que se puedan presentar en un centro educativo. Uno de los aspectos importantes en cuanto a violencia y acoso escolar y en cuanto al papel de la escuela tiene que ver con establecer dentro de su reglamento de convivencia escolar consecuencias bien claras y precisas con respecto a situaciones que se puedan presentar en este tipo de eventos. O sea, la comunidad educativa tiene que estar clara en cuanto a qué puede derivarse de un comportamiento así, y que además eso no es negociable ni es algo tolerable dentro del entorno, que lo puedan apoyar en lo que tiene que ver con deberes y derechos del niño, en lo que tiene que ver con trabajo en valores y hacer esos puentes de comunicación con las comunidades aledañas al colegio. Acoso escolar, una huella en el tiempo. Tenemos que hacer un compromiso de toda la sociedad venezolana en su conjunto, no solo de las autoridades del país, sino de las autoridades, las familias, las escuelas, los propios muchachos, los propios niños y adolescentes,
¿En qué sentido? El compromiso de procurar el uso del diálogo, el uso de la paz, la solución constructiva de conflictos, volcar la educación, todo el trabajo educativo que hacemos en las casas y en las escuelas para que habilitemos a los muchachos, pero yo diría también que nos habilitemos a nosotros mismos cómo aprender a comprender lo que pasa en la calle y resolverlo por vía del diálogo, por vía de la solidaridad, promoviendo valores de respeto a todas las personas. Una parte importante es que dentro de los colegios se pueda trabajar la no impunidad, es decir, que pasan situaciones y que eso no tenga una consecuencia, le da al niño una percepción de que no pasa nada, o sea, de que puedo molestar al otro y no hay una consecuencia clara, y yo creo que eso es un aspecto que los colegios tenemos que trabajar en cuanto a lo que es la parte de la consecuencia, y una consecuencia que no es punitiva, ojo, es una consecuencia que es formativa y que de alguna manera también le enseña al niño que, bueno, que tiene que pensar antes de actuar. Entonces creo que eso es también un aspecto importante que los colegios pueden hacer en particular, y eso reposa en su reglamento de convivencia escolar. Dentro de su reglamento de convivencia escolar es importante que ellos puedan estarlo renovando cada cierto tiempo, porque las cosas van cambiando en cuanto a las conductas que se van observando y en cuanto a las situaciones que el colegio también tiene que manejar. Entonces creo que eso es importante, y que además sean normas consensuadas dentro de toda la comunidad educativa, donde estén de acuerdo los padres, docentes, alumnos y todos aquellos que conformen la comunidad educativa. Cuando hablamos de intervención en el acoso escolar, tenemos que hablar de intervención de prevención y atención. Y cuando hablamos de prevención, pensamos que debemos de trabajar fundamentalmente desde los actores principales. Y los actores principales tienen que ver y relacionarse directamente con las políticas públicas. Es como la inversión de la pirámide, de lo grande a lo pequeño. Debo de empezar porque el gobierno o el Estado cree políticas públicas para la defensa de los niños y adolescentes. Más allá del querer que tengamos una política pública, es importante que todos los actores que están relacionados con los niños y adolescentes se involucren en las estrategias de prevención. Esto tiene que ver la comunidad, tiene que ver fundamentalmente la comunidad que queda aledaña a la escuela, el aula, y particularmente con el alumno que está acosado. La política implica que exista, implica que no dejen solos a los docentes, no es que se publique o se haga un discurso o se diga, no, mira, aquí tenemos estas acciones puntuales que estamos desempeñando. Tiene que ser el resultado de una convocatoria nacional a muy diversos actores, que nos sentemos para trabajar juntos, sociedad, familias, Ministerio de Educación, el resto de los ministerios del sector público, porque creo que ninguno de los sectores por sí solo va a tener éxito en esta tarea. El que crea que solo puede detener la magnitud de la violencia escolar está bastante equivocado. A partir de los 12 años, según la LOPNA, o la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, se sabe que el niño es un ser responsable y de alguna manera consciente de las acciones que hace. Por tanto, si se considera que hay un hecho punible o hay un hecho, digamos, que viola los derechos de otras personas y que son hechos que son comprobados además, los consejos de protección establecen lo que es la ley de responsabilidad penal, en donde los niños tienen que asumir unas medidas que los consejos de protección establecen. Antes de los 12 años están las medidas de protección que los consejos de protección también de alguna manera asumen de acuerdo a cada caso. Es muy importante que la escuela, para prevenir, es de que la escuela comience a ofrecer talleres de formación para padres, de formación para maestros, que comience a articularse con toda la sociedad en general, con los organismos del Estado, para traer los especialistas, que me formen a los maestros dentro de la escuela, para que los maestros a su vez también formen a los estudiantes. Cuando los estudiantes están formados, no solamente en qué es el acoso escolar, sino cuáles son los mecanismos a los que deben acudir en un caso de acoso escolar, que ellos mismos se den cuenta, estoy acosado, pero yo puedo acudir a esta instancia
eso comenzará a disminuir. Esa patología que tenemos en nuestras escuelas comenzará a disminuir. Entonces la escuela en este momento debe ser protagonista de este proceso, debe educar para la convivencia y la paz. Nuestra Universidad Nacional Abierta o nuestra casa de estudio realmente ha tenido una participación muy importante en todo lo que tiene que ver con la actividad relacionada con la violencia escolar. Fundamentalmente trabajamos desde el 2008 en el Centro Local Metropolitano con los primeros foros que se hicieron con los docentes y los estudiantes de educación con la vinculación de la UNESCO. La UNESCO nos prestó su sede e hicimos un primer foro sobre violencia escolar. Posteriormente hemos tenido diferentes foros, hemos tenido diferentes participaciones desde la universidad, tanto en el interior como en el exterior del país. Es una satisfacción para nosotros desde la Dirección de Investigaciones y Posgrado informarles y participar desde que tenemos esta publicación, de que esta publicación es un monográfico y creemos que es el primer monográfico que tenemos en una universidad pública. Este es un monográfico que se hizo con una visión iberoamericana. Comenzamos con artículos de especialistas en España y concluimos con artículos tanto de investigadores venezolanos como investigadores mexicanos, investigadores argentinos, investigadores colombianos. Creo que fue una experiencia extraordinaria poder tener este monográfico por los aportes que ha hecho a los estudiantes de educación, tanto nacionales como de nuestra universidad como de otras universidades, y como la posibilidad de actualizarse con temas de tan alto impacto. ¿Qué necesita un maestro para exponer un caso de acoso escolar, o un padre representante o un propio niño? Básicamente acudir directamente ante la autoridad competente. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Saber quién es la autoridad competente. Es decir, yo invitaría, creo que es bien importante que los docentes, los niños, los papás nos conozcamos la ley. Entonces, acudir directamente, eso es gratuito. Es básicamente lo puede hacer incluso un niño menor de 12 años, de acuerdo al derecho de petición que está establecido en el artículo 85 de la LONNA, puede acudir directamente a una defensoría, a un consejo de protección, a la fiscalía y denunciar un hecho de acoso escolar o de violencia del que está siendo víctima, ¿no? Dentro de las recomendaciones que yo daría para trabajar lo que es el acoso escolar, estaría el poder estar muy atentos y muy comunicativos con sus hijos acerca de lo que pasa en el colegio. Sí es importante que el padre pueda conversar y pueda saber cómo se siente el niño con su grupo de compañeros, involucrarse en la dinámica, de repente poder invitar amigos a casa para poder ver también cómo es su relación. Y en caso de sentir que su hijo está siendo acosado, inmediatamente recurrir a las autoridades del colegio para informar sobre la situación y hacer un plan de acción con respecto a eso. En el caso de los padres de los acosadores, sería importante que ellos puedan escuchar abiertamente que algo pasa, porque muchas veces lo que vemos es que hay ciertas resistencias para aceptar que su hijo puede estar cometiendo algún tipo de acoso o algún tipo de situación que produce daño al otro. A un muchacho que es agresor a los 9, 10 años, no lo puedes condenar o sentenciar a que toda la vida va a ser un agresor. Eso es un muchacho que necesita un servicio de recuperación, de trabajo incluso familiar, porque casi nunca ese muchacho es agresor por decisión o voluntad propia. No es un hecho biológico, no tiene que ver con una falla desde el punto de vista de su desempeño cognitivo, biológico. Tiene que ver casi siempre con un entorno social que le enseña esa violencia. Porque si es importante la situación del acosado, también es importante la situación del acosador y también es importante la situación del observador, porque son sujetos en cambio, son niños ni adolescentes en periodo de periodo de desarrollo evolutivo y que todos pueden tener cambios en su vida. El acoso escolar siempre va a ser una huella, y una huella que muchas veces no va a cicatrizar, sino que son heridas emocionales que lo que hacen es que se pudren con el tiempo. En el caso de que no haya intervención y atención temprana, puede quedar una huella imborrable, fundamentalmente, podríamos decir que fundamentalmente en el acosado, no, en los tres. Las huellas son imborrables a largo plazo en cada uno de los actores del círculo de la violencia y del acoso, particularmente en los espacios sociales de la escuela. Todo ser humano tiene capacidad de cambiar.
en las circunstancias más adversas, el muchacho que ha hecho quizás algo terrible o que se ha comportado de manera como bien complicada en la escuela, si tú trabajas con él confiando en las capacidades de él como ser humano, creyendo en él, dándole las oportunidades que nunca tuvo, de eso se trata la educación, si le das esa posibilidad, ese muchacho cambia. Y ese muchacho puede encaminarse justamente a los fines de paz, a los fines de responsabilidad social, a los cuales la educación pretende encaminarlo. Ahora, si tú como docente crees es que no hay nada que esperar de ello, sencillamente ya la educación está condenada al fracaso. La Universidad Nacional Abierta y su centro audiovisual presentaron Acoso escolar, una huella en el tiempo.